Bueno, ¿qué falta en nuestra legislación, qué falta en nuestra cultura para ir superando el problema de la violencia contra la mujer? Es lo que vamos a conversar a continuación. Vamos a tomar contacto con Fresia Soltov, quien se encuentra con la presidenta de la Corporación Humana, justamente para profundizar sobre el tema de la violencia contra la mujer. Fresia. Sí, Montserrat, muy buenos días, porque además en el marco justamente de este día hay varias actividades, ya lo decían, hay una marcha en 14 ciudades de Chile para conmemorar justamente el Día de la No Violencia contra la Mujer. Hay otras actividades en el Parlamento, incluso de diputadas de distintas bancadas. Algunos de los candidatos presidenciales también tienen previsto reunirse con mujeres, todo para llamar a la no violencia. Y se va a sumar también a esta marcha que comienza a eso de las 8:30 de la noche en Plaza Baquedano, Lorena Fríes, que es presidenta de la Corporación Humanas, con quien estamos. Buenos días, Lorena. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, sería importante, Lorena, primero saber un panorama general. ¿Se ha avanzado en nuestro país en cuanto, por ejemplo, a que se está denunciando más? Sí, evidentemente de no tener ley a tener una ley, y el número de denuncias porcentualmente ha ido en aumento a través de los años. Sin embargo, eso no necesariamente quiere decir que ha aumentado la violencia. Lo que sí indica es que no ha cesado de existir la violencia. Ahora, eso de denunciar o no. Conversábamos un poco antes, parte del silencio, o el silencio más bien, es parte de este proceso que viven muchas mujeres que son víctimas de la violencia, sobre todo de sus parejas. Por cierto, porque estamos todavía en una sociedad que discrimina a las mujeres, y esa discriminación también las mujeres las llevamos dentro. Por lo tanto, cuesta mucho cuando tu pareja te agrede entender que es una agresión a tus derechos, que hay una limitación a tu desarrollo de vida, y denunciar a esa pareja que es en el fondo el ser que tú amas. Entonces toma un tiempo asumir eso, pero es el momento que las mujeres esperamos, digamos, para poder apoyar a otras mujeres, aquellas que se decidan a decir esto no más. Hay varios centros de acogida, casi un centenar, ¿no? Había en 1991, según en el CERNAM, dentro de un programa, 17, y en todos estos años han aumentado. ¿Faltan todavía más centros de acogida? Y de paso, preguntarte también, ¿esto es importante para las mujeres o viene también un proceso que sería importante después que vivieran ellas? No, por supuesto que faltan más centros de acogida, y en eso ha habido un gran avance en los últimos años. Sin embargo, la respuesta estatal no puede terminar en la casa de acogida, porque una de las razones que hace que tan pocos casos, como señalaba la nota, lleguen a tribunales tiene que ver con la dependencia económica. Por lo tanto, las políticas públicas debieran garantizar el acceso de las mujeres a ciertos bienes por el hecho de ser víctimas de violencia, y además debiéramos lograr que estas mujeres se incorporaran al mercado laboral de manera que pudieran independizarse y no ser sujetos de agresión. ¿Monserrat? Sí, Lorena, buenos días. A ver, la raíz de todo este problema básicamente es la agresividad de estos hombres. ¿En qué medida todos los tratamientos a hombres agresores es el más eficaz de todos los medios para erradicar la violencia contra la mujer? Mira, lo que pasa es que esto no puede ser visto como una patología, sino que más bien como un conflicto social. Y en esos términos, tanto los hombres como las mujeres debieran recibir algún tipo de inhibición cultural que permitiera que los hombres no agredieran y que las mujeres denunciaran y se empoderaran ante eso. También hay una sociedad que queda muda muchas veces, y muchas veces también los operadores de justicia desmerecen lo que es la violencia contra las mujeres. Entonces, la verdad es que hay que subir el umbral cultural para que esto se convierta en una acción repudiable, indecente dentro de la sociedad chilena. De ahí que los tratamientos para los hombres, efectivamente, si están aislados dentro de una sociedad que sigue legitimando la violencia, no creo que tengan mucho resultado. Más bien tienen que estar en sintonía con una prevención, con una gran componente de prevención en la sociedad. Ahora, como sociedad, justamente, Lorena, ¿cómo sería bueno en avanzar? Nosotros, todos somos en definitiva responsables si vemos un hecho o no. ¿Denunciarlo? ¿Cómo se hace ahí? Mira, preferiría partir diciendo que lo primero que necesitamos es una política de prevención mucho más amplia que la que hay. Eso significa que el tema de violencia contra las mujeres debiera ser parte de las currículas en los colegios públicos y privados.
Luego, yo creo que también hay que tomar conciencia de que el Poder Judicial y la justicia no va a resolver un conflicto social y cultural como la violencia contra las mujeres. Sin duda hay que sancionar la violencia, pero no basta. Y lo tercero es qué pasa después de la sanción y de la denuncia. Y en este caso, evidentemente lo que hay que tratar es de que las mujeres vuelvan a rearmar un proyecto de vida y puedan insertarse en una sociedad que las acoge. Esos son los tres componentes. Yo creo que hemos focalizado mucho en este país y como otros países de América Latina en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, a la judicialización. Muchos de esos casos no llegan a los tribunales justamente porque hay otro factor previo que tiene que ver con la dependencia económica de las mujeres. Sí, si estamos hablando, Lorena, de un tema también cultural, de raíz profunda en una sociedad, eso quiere decir que en sociedades menos machistas y con este problema cultural que no existe, son sociedades donde hay menos violencia contra la mujer, ¿o no? Ciertamente es un problema, es verdad lo que tú dices, no hay una sociedad todavía que no sea machista, pero en sociedades más igualitarias bajan los niveles de violencia, aunque también se está hablando hoy día de una neoviolencia contra la mujer, que es aquella que es el producto de la reacción masculina a el empoderamiento de las mujeres en torno a sus derechos. Sí, Lorena, buenos días. Aquí en TVN participamos tiempo atrás en una campaña para prevenir la violencia desde el pololeo. ¿Cuán importante es anticiparnos a lo que podría convertirse en una violencia del nivel del que estamos hablando en una primera etapa? Porque hoy día pasa a ser casi habitual que entre pololos se insulten, se digan garabatos, se traten mal, desde lo verbal hasta lo físico. ¿Cuán importante, te reitero la pregunta, es prevenir esto desde la primera etapa de la relación entre un hombre y una mujer? Mauricio, es fundamental, porque si uno se plantea dónde empieza la violencia, la verdad que como violencia el fenómeno se empieza a expresar cuando los jóvenes, niñas, adolescentes y adolescentes varones fijan sus identidades sexuales y por lo tanto los lugares que ocupan y ocuparán en la sociedad en términos de sexo. Eso es lo que llamamos género. Ahí empieza. Por lo tanto, es en ese minuto donde la prevención es clave, y una prevención en el sentido que muy bien lo planteaba la nota, de afirmar, por una parte, que aquellos jóvenes controladores que dicen que no soportan a la mejor amiga de la polola, que andan mirando a quién mandan mail, revisándole el Facebook a la chica, esos son ya elementos de un control sobre la chica que yo diría que podríamos empezar a sospechar. Lo mismo ocurre si hay que decirle a la chica, o sea, toma en cuenta que no pueden andar diciéndote cómo te vistes, con quién sales, con quién te juntas, cuándo juntas. Todas son actitudes posesivas que lo que dicen es que hay una especie de idea de control sobre el cuerpo y la persona de la joven. Lorena Fríes, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ella es presidenta de la Corporación Humanas y además llamaba también a participar en estas marchas a lo largo de todo nuestro país, 14 ciudades y en nuestra región metropolitana a partir de las 8:30 en Plaza Baquedano, vestidas de blanco, nos decía, y con una vela. Hombres y mujeres, todos pueden participar. Bien, Frecia, muchas gracias. Buenos días. Chao, buenos días.